Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra transmisión de cada domingo. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, bienvenidos a esta enseñanza que tenemos para todos hoy. Bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo. Le damos gracias al Señor por este tiempo, bendecimos este tiempo, esta hora, este lugar, y te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios de los cielos, Señor, por tu paz, por tu perdón. Te damos gracias, Dios de los cielos, Señor, por este espacio que provees hoy para la enseñanza de hoy, domingo 24 de enero, Señor. Te damos gracias por las personas que se conectan para ver esta transmisión, Señor. Te damos gracias por todo aquel que va a oír este mensaje, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hables a nuestros corazones hoy. Te pedimos que seas tú con nosotros hoy, Señor. Siempre te lo pedimos. Que no nos dejes y no nos abandones simple y llanamente porque tú nos lo prometiste, Señor. Jamás nos dejarás, jamás nos abandonarás. Nos unimos a esa oración hoy y te damos gracias, Dios, por tu paz, por tu perdón, por la reconciliación. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Bueno, la enseñanza de hoy le puse Dame paciencia. Ese es el título de la enseñanza de hoy, Dame paciencia, que parece que es una palabra recurrente en el pueblo de Dios. Dame paciencia. Casi todos decimos en alguna situación específica, dame paciencia, Señor. Y vamos a ver de qué se trata el mensaje. Está basado en una palabra que se encuentra en Santiago 5:7. Voy a leer. Espero que tenga su Biblia a la mano para que me acompañe en esta enseñanza. La palabra de Dios dice en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Voy a volverla a leer, me encanta repetir los versículos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Padre, bendice esta palabra que tienes para nosotros hoy, Señor, y te doy gracias porque tu Santo Espíritu nos ilumina en este momento y nos habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bueno, entonces parece que este versículo fuera en contravía de lo que nosotros tanto reclamamos. Nosotros decimos, dame paciencia, y el Señor dice, tengan paciencia. Entonces me puse a pensar en este tema y parece que el Señor no quiere decirnos, si usted pide paciencia, entonces tenga paciencia, se la doy. No, Él dice, tenga paciencia usted. Es el que debe tener paciencia. No es que el Señor nos va a desbordar de paciencia. ¿Por qué? Por una simple razón. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia sale de adentro de nosotros hacia afuera. La paciencia viene como producto de tener al Espíritu Santo. La paciencia es el resultado de permanecer. ¿Recuerdan aquella enseñanza de que el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto? Y un fruto o un casco del fruto del Espíritu es paciencia, amor, paz, paciencia, gozo, bondad. ¿Recuerdan? De manera que la paciencia debe salir de nuestro interior, no debemos pedirla del exterior. Y es el Señor Jesús el que está diciéndonos, ustedes tengan paciencia. Y entonces la pregunta del millón, ¿hasta cuándo puedo tener paciencia? Ya he tenido mucha paciencia, he tenido suficiente paciencia y el Señor pone un límite. En el perdón, el Señor no nos puso un límite, pero en la paciencia el Señor puso un límite. Hasta la venida del Señor. ¡Wow! Hasta que el Señor aparezca en las nubes y nosotros vamos al encuentro con Él. Hasta ese día debemos tener paciencia. Hasta la venida del Señor. No es hasta que a usted se le agote la paciencia, hasta que usted quiera tener paciencia o hasta que usted se rebose y diga ya no quiero tener más paciencia.
No, la paciencia es el fruto del Espíritu y la paciencia, y la paciencia debe ser el producto de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si permanecemos en Él, si nosotros permanecemos confiando en el Señor, si permanecemos junto a Él, si somos amigos de Él, decía hace 8 días la enseñanza, en los versículos que vimos decía que no seamos amigos del mundo, sino amigos del Señor. Si permanecemos cerca a Él, entonces naturalmente de nosotros brotará paciencia. Bueno, está bien, Señor. Hoy decido permanecer en ti. ¿Hasta cuándo debo tener paciencia? Hasta que el Señor venga de nuevo por su iglesia. Hasta la segunda venida. Él ya vino una vez, entregó su vida por nosotros, murió y resucitó. Y yo morí con Él y resucité con Él. ¿Y hasta cuándo debo tener paciencia? Hasta que el Señor vuelva a aparecer en las nubes, hasta que nosotros vamos a su encuentro. Hasta ese día debemos tener paciencia. Es decir, no sabemos cuánto tiempo nos queda para tener paciencia, porque la Biblia dice, ni el día ni la hora, lo sé yo, decía el Señor Jesucristo. Solo mi Padre que está en los cielos sabe ese momento. Así que olvídese de ese tema de que la paciencia se me agotó. Eso no puede ocurrir. Bueno, a menos que usted ya no permanezca en el Señor. La paciencia comienza a agotarse, porque deja de ser fruto del Espíritu, deja de brotar naturalmente de usted. Y ya usted no quiere tener más paciencia. Literalmente no es que usted no tenga paciencia, sino que usted ya no quiere tener más paciencia, porque usted ya no quiere permanecer más en el Señor. Y de la misma manera funciona con el amor, con el gozo y con la bondad. No es que usted no quiera tener más bondad, es que si usted se separa de Dios, ya no hay más bondad. Porque el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Sigamos con la enseñanza, estoy en Santiago 5:7 y voy a seguir leyendo hasta el versículo 20 y toda la enseñanza del día de hoy va a ir basada en Santiago 5. Estamos leyendo entonces del 7 al 20 y continuamos en el versículo que dejamos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí terminamos con el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bien, y aquí entonces recuerdo que el labrador en Juan 15, donde el Señor dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, entonces la palabra de Dios dice que el labrador es nuestro Padre Dios. El Señor Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Y si permanecemos en el Señor Jesús, daremos mucho fruto. Pero esta palabra también me inquietó. El labrador espera el fruto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nuestro Padre Dios espera con paciencia que nosotros demos fruto. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Eso es lo que hace nuestro Padre Dios. Esperar con paciencia a que yo produzca fruto. Es decir, Él a mí no me empuja. Él a mí no me presiona para que yo dé fruto. El fruto tiene que brotar de una manera natural y Él a mí no me va a presionar para que yo dé fruto. Él va a esperar con paciencia el tiempo. Él va a esperar porque Él sabe los tiempos que tiene para mí. Él va a esperar con paciencia el fruto que yo vaya a dar. Y hermanos, el versículo comienza diciendo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si nuestro Padre Dios tiene paciencia con nosotros, de igual forma nosotros debemos tener paciencia, particularmente con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. La palabra de Dios dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Él espera con paciencia. Parece una ironía porque el mismo labrador, el Padre de nosotros, nuestro Padre Dios, nuestro Padre amado que espera con paciencia, es el mismo que produce la lluvia temprana y la tardía.
Sin embargo, Él dice que Él espera con paciencia, nos aguarda con paciencia para que demos fruto hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y aquí hay algo que me llamó bastante la atención con respecto a la lluvia. Estamos hablando del fruto, la paciencia que tiene el labrador para que ese fruto produzca. Pero la Biblia dice que aguarda con paciencia hasta que llega la lluvia temprana y la tardía, lo que no hacemos nosotros. Y estaba pensando un poco acerca de las personas que cultivan la tierra. Y en este mundo tan impaciente, y en este mundo que nada espera, y en este mundo que nada sostiene, que todo tiene que ser corriendo, que todo tiene que ser a toda, entonces los cultivadores ya no esperan la lluvia temprana y la tardía. Los cultivadores ahora tienen sus propios sistemas de riego. El Señor espera con paciencia que la tierra produzca el fruto y espera con paciencia que venga la lluvia en el momento que Él diga, en el momento adecuado. Si es antes, si es después, Él lo espera. Pero los hombres aquí en la tierra, si hablamos de cosas naturales como el cultivo, no esperamos la lluvia temprana y la tardía. Ponemos nuestros propios sistemas de riego. Y entonces encontré varias formas de sistemas de riego. Encontré lo siguiente. Hay sistemas de riego, tipos de agua para riego, aguas de lluvia, aguas de manantial que brotan de la tierra, aguas de pozo. El hombre cava sus propios pozos, agua de río o agua de conducción, es decir, agua que se encuentra retirada y la trasladan hasta los cultivos. El caso es que de cualquier forma no esperamos que venga la lluvia temprana y la tardía, sino que tenemos nuestros propios sistemas de riego. Lo hacemos de manera artificial. No esperamos los métodos de Dios, esperamos los métodos de nosotros. Hermano, usted sabe que en todos estos sistemas de riego que le estoy compartiendo, el más adecuado, debido a su concentración de nitrógeno, es el de la lluvia. Es el más adecuado. El único que tiene la cantidad suficiente de nitrógeno para fertilizar de una manera adecuada la tierra es el de la lluvia. Todos los otros sistemas de riego no tienen esa cantidad de nitrógeno. Es que todo lo que viene de Dios es perfecto. Es que todo lo que viene de Dios produce fertilidad. Es que todo lo que viene de Dios produce fruto. Nosotros debemos dejar de buscar nuestros propios sistemas de riego y tener paciencia, esperar el tiempo adecuado para cada situación, esperar el tiempo adecuado con la esposa, esperar el tiempo adecuado con los hijos. Pero en ocasiones nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo presionándolos a todos, empujando a todo el mundo, empujando todas las situaciones para que se den. Si estamos haciendo un préstamo en un banco, entonces estamos presionando, estamos llamando todo el tiempo, estamos presionando para que nos hagan el préstamo. Y no esperamos que venga la lluvia natural de bendiciones, sino que queremos nuestro propio sistema de riego. Y el único sistema de riego que tiene lo suficiente para fertilizar la tierra y para que nosotros produzcamos fruto es la que Dios provee. No la que nosotros mismos nos proveemos a nosotros mismos. Es la que Dios provee. Es la que Dios hace, es la que Dios tiene, es la que Dios provee. Si tenemos paciencia para que llegue la esposa adecuada, nos buscamos nuestros propios sistemas de riego, buscando donde no debemos. Si estamos esperando el esposo o la esposa, buscamos donde no debemos nuestros propios sistemas de riego. Si estamos esperando una bendición económica, no esperamos las bendiciones del cielo, las naturales. El Señor dice, tengan paciencia, ustedes van a dar fruto, pero esperen la lluvia temprana, esperen la lluvia tardía. Y parece que nosotros somos bastante impacientes.
y nos buscamos nuestros propios sistemas de riego en el trabajo, en las relaciones, nuestros propios sistemas de riego en la familia, nuestros propios sistemas de riego con nuestros hijos, nuestros propios sistemas de riego con nuestros padres, nuestros propios sistemas de riego con nuestros familiares, nuestros propios sistemas de riego con las empresas. No esperamos la lluvia. Tenemos que generar un sistema de riego que irrigue, llene nuestros cultivos. ¿Para producir qué fruto? Es que el fruto que se produce por la lluvia es mejor que el que se produce por mi propio sistema de riego. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Entonces, el Señor tiene paciencia con nosotros y lo que nos está diciendo es, tengamos paciencia con las personas. Tengamos paciencia con cada uno de nuestros hermanos. Tengamos paciencia con el ministerio de la reconciliación. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó primero. Nosotros tenemos paciencia como fruto del Espíritu porque el Señor ha tenido paciencia con nosotros. Así funciona, hermano. No funciona por las malas. No funciona empujando las situaciones. No funciona presionando las situaciones. No funciona de la manera que nosotros queremos. No funciona con nuestros propios sistemas de riego. Funciona con los sistemas de riego del Señor. Así funciona. Dame paciencia, decimos siempre. Dame paciencia. No, el Señor no nos va a dar paciencia. El Señor nos dio una orden hace rato. Permaneced en mí y darás mucho fruto. Y mira el versículo 9 lo que dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. Y entonces, cuando somos impacientes, cuando no esperamos la lluvia temprana o la tardía, entonces comienza la queja. Comenzamos a quejarnos de todo. Comenzamos a quejarnos de todos. Todo nos fastidia, todo nos molesta. Si nos hablan, si no nos hablan. Si nos dan, si no nos dan. Si nos dicen, si no nos dicen. Somos impacientes, no esperamos la lluvia temprana, la tardía, irrigamos nosotros mismos, buscamos nuestros propios sistemas de riego. Y cuando vemos que nada funciona, cuando vemos que nuestro sistema de riego no produce el fruto que produce el sistema de riego del Señor, entonces comienza la queja. Y el versículo tiene un orden impresionante. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Luego dice, ahora tengan paciencia, también ustedes, y afirmen sus corazones. Es decir, que cuando nosotros tenemos paciencia, nuestro corazón se afirma, se asienta. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. No se quejen, no se quejen. Es la orden del Señor, no la mía. Yo no le estoy dando una instrucción, yo estoy leyendo la palabra de Dios y el Señor también habla a mi corazón y me dice, paciencia, no te quejes, paciencia, no te quejes, paciencia, no te quejes. ¿Y cómo funcionamos nosotros? Sin paciencia, queja sobre queja, queja sobre queja, queja sobre queja. Todo nos parece malo, de todo nos quejamos. Si recibimos bendición, lluvia temprana, queja. Si recibimos la bendición y no llegó en el momento que nosotros queríamos, lluvia tardía, queja. Si no llega la lluvia en el momento que decimos, nosotros generamos nuestros propios sistemas de riego, queja. Porque el fruto no fue el esperado, porque el fruto, como no tiene la cantidad de oxígeno que tiene la lluvia, el fruto que produce nuestro propio riego no es ideal, es más pequeño. Versículo 10. Perdón, estaba en el 9. No, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta.
El juez. El juez, está oyendo bien. El juez, es decir, el Señor está diciendo lo siguiente. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Eso es lo que está diciendo. Tengamos paciencia. El versículo. Tengamos paciencia. Esperemos el fruto. Esperemos la lluvia temprana y la tardía. Tengamos paciencia. No nos quejemos. ¿Y sabe por qué el Señor nos advierte que no nos quejemos? El versículo lo aclara. He aquí el juez está delante de la puerta. Él es el juez perfecto. Él no funciona como funciona la justicia natural. Él no funciona como funciona la justicia en nuestras ciudades. Él no funciona como funciona la justicia en nuestros países. Él no funciona de esa manera. Él es un juez justo. Por eso, hermano, no debemos quejarnos, porque Él es un juez justo. Espera, espera, espera. No te impacientes, espera, no busques tus propios sistemas de riego, espera la esposa que el Señor tiene, el esposo que el Señor tiene, no busques donde no debes. Espera la economía del Señor, no busques al gota a gota. Ese es un sistema de riego bastante defectuoso y produce un fruto bastante desagradable. Espera si tu salud está quebrantada. Espera con paciencia la temprana y la tardía. Espera, porque hay un juez justo que todo lo ve. ¿Podemos burlar la justicia de los hombres? Sí, está más que comprobado. ¿Podemos burlar la justicia de Dios? No. Él es el juez justo. Versículo 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bueno, aquí aparece ya una palabra bastante particular. Ya no solo aparece la palabra paciencia, sino que aparece la palabra aflicción. Ya se puso duro esto. Ahora ya se está poniendo un poquito más pesada la cosa. El Señor se está poniendo un poquito más pesado ya. Ya no solo me está hablando de paciencia, ya no solo me está diciendo que debo tener paciencia, ahora me está hablando de aflicción. Ay, ay, ay. Esa palabra no nos gusta mucho. El sufrimiento no nos gusta mucho. A nadie le gusta el sufrimiento. Pero el Señor dice, tengan paciencia, esperen la lluvia, va a dar el fruto. Y luego dice, hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y paciencia. O sea que la paciencia no viene sola. Tomen como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y esto es una muy bonita manera de ver el sufrimiento. Y entonces la pregunta que el Señor nos hace hoy sería, ¿y tú cómo ves el sufrimiento? ¿Y tú cómo ves el sufrimiento? ¿Y tú cómo ves el sufrimiento? ¿Cómo ves el sufrimiento tú hoy? El sufrimiento trae una buena cosecha. Es que tenemos un evangelio bastante particular, el evangelio de la prosperidad, donde le decimos a la gente que cuando encontramos al Señor Jesús, van a venir solo bendiciones, que va a llover la plata del cielo, que va a salir la salud como si... No, así no funciona. Perdóneme, pero esa no es la manera como la Biblia encara la vida de un cristiano. Él la compara más a una siembra, él la compara más a una espera, él la compara más a un buen terreno, un terreno abonado, él la compara más. Él no dice en ningún lado que cuando usted conozca al Señor, sus bolsillos se van a llenar de dinero. Eso no dice la palabra de Dios. En ningún lado dice que apenas conozcamos al Señor, nosotros fuimos sanos. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. Pero es un proceso, hermano. Es un proceso que tenemos que vivir. Es un proceso que va a ir avanzando. Es un proceso que va a ir poco a poco. No va a llegar de un momento a otro. No va a llegar así. No funciona así. Es un proceso. Y todos entramos en un proceso. Y la palabra de Dios dice
Hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí quiero ser claro con algo. Una cosa es que el Señor permita la aflicción y otra cosa es que usted pida aflicción. Y eso no se debe hacer. Se lo ruego, por favor. Si el Señor a bien tiene que nosotros pasemos por momentos difíciles en la vida, está bien. Pero nunca nosotros debemos pedir los sufrimientos de Job para tener la paciencia de Job. Así no se pide. La Biblia dice que nosotros no recibimos porque no pedimos o porque pedimos mal. Y uno no puede pedir aflicción. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso si es la voluntad de Dios va a ocurrir, pero usted no debe pedir aflicción para tener la paciencia de Job. No debe pedir todas las cargas que tuvo Job para tener la paciencia de Job. Así no funciona. El Señor dice, tengan paciencia porque a su debido tiempo vendrá la lluvia, a su debido tiempo. Él sabrá en qué tiempo, Él sabrá cuál es el tiempo de la sanidad, Él sabrá cuál es el tiempo de la restauración, Él sabrá cuál es el tiempo de la economía, Él sabrá cuál es el tiempo de la bendición en el matrimonio. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Tomar como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor, como ejemplo de aflicción y de paciencia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es decir, que aquellos que pasamos por un momento de sufrimiento, si nuestra economía está quebrada, si nuestra salud está quebrada, si ese momento de sufrimiento, la Biblia nos llama bienaventurados. No nos llama deprimidos, no nos llama enfermos, nos llama bienaventurados. Bienaventurados, así nos llama el Señor. Y ahora comienza el Señor a hablar de Job. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Los que conocen la palabra de Dios y han estudiado los versículos de Job, pues se van a dar cuenta que Job pasó por gran sufrimiento, mucho sufrimiento. Todo lo perdió, absolutamente todo lo perdió. Pero al final de la historia de Job hay una enseñanza de restauración increíble. Pero vuelvo y le digo, hermano, de todo corazón, eso le corresponde a Dios. No busque sus propios sistemas de riego. En ningún área. Deje que la lluvia temprana, que la lluvia tardía llegue cuando el Señor diga que llegue. No cuando usted empuje las situaciones para que lleguen. Así no funciona. Hay personas que quieren una familia feliz y empujan las situaciones para conseguir la familia feliz. No, hermano, así no funciona. Lo que sí funciona es que usted permanezca en Cristo y sea el hombre que Dios quiere que sea, el padre que Dios quiere que sea, el esposo que Dios quiere que sea, la esposa que Dios quiere que sea, el trabajador que Dios quiere que sea, el jefe que Dios quiere que sea, el empleado que Dios quiere que sea. Pero es que es mi responsabilidad permanecer en Él y no es mi responsabilidad empujar a mi esposa, empujar a todo el mundo para que hagan lo que tienen que hacer. No. Renunciemos a nuestros derechos. Solo tenemos deberes que cumplir. El único derecho que tenemos es el derecho a ser hijos de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese es el derecho que usted tiene, hermano. El derecho de ser hijo de Dios. Pero no el derecho de estar empujando a sus hijos para que sean los hijos que usted quiere que sean, no los hijos que Dios quiere que sean. Así no funciona. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que esperan con paciencia. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el final que tuvo esa historia? Es que el Señor es misericordioso y compasivo, dice el versículo 11 en la parte final. Es que el Señor es misericordioso y compasivo. Recurra, hermano, recurra a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios y no recurra a la queja, no recurra a empujar a todo el mundo, recurra a la misericordia y a la compasión de Dios. Y el versículo 12 comienza a ponerse muy interesante. Esta porción de la Biblia comienza a ponerse muy interesante. El versículo 12 dice,
Pero sobre todo, escuche, sobre todo, sobre la paciencia, sobre el sufrimiento, sobre el fruto, sobre todo lo que hemos leído, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Se lo juro por Dios. Se lo juro por Chuchito, dicen en mi país. Un término muy coloquial para decir que lo juran por el Señor. Se lo juro por Chuchito, dicen aquí. Se lo juro que no vuelvo a ser infiel. Se lo juro que no vuelvo a llegar tarde. Se lo juro que no vuelvo a hacer tal cosa. Se lo juro que no me vuelvo a ir. Se lo juro que no vuelvo. Y el Señor dice, sobre todo, hermanos, no juren, ni por el cielo ni por la tierra. Pero escuche bien. ¿Por qué dice el Señor que no juren? Escuche bien. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Por qué razón no debo jurar? Deje de prometer. Deje de prometer. Y más bien, dedíquese a cumplir los votos que hizo en su matrimonio, a cumplir los votos que hizo con Dios, a cumplir los votos que hizo con su jefe cuando firmó un contrato de trabajo. Y deje de prometer, deje de jurar que no lo va a volver a hacer, deje de jurar que si viene un milagro y que si se sana, entonces usted se va a ir hasta la montaña que está allá de rodillas. No, hermano, así no funciona. El Señor dice, no juren ni por el cielo ni por la tierra, sino que su sí sea sí y que su no sea no. Que si usted va a seguir al Señor, sígalo, y si no lo va a seguir al Señor, dígaselo claramente que no lo va a hacer. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dígale al Señor claramente, dígale, no, Señor, yo no te quiero seguir, yo no estoy decidido, no es mi momento, Señor. Pero no juegue con el Señor, porque Él es el juez justo. La justicia de los hombres podrá ser burlada, pero la justicia de Dios jamás. Nunca, no. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Para que no caigan en condenación. Voy a leer un versículo que está en Mateo 5, 34, 37. Voy a leer. Voy a ir allá. Permítame un segundo. Espero que tenga su Biblia allí. Mateo. Estamos en Mateo 5, 34. Vamos a leer. Mateo 5, 34, 37. Dice la palabra de Dios. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Hay otra versión que dice, porque si usted no dice sí a lo que dijo sí o no a lo que dijo no, dice otra versión, eso son cosas del maligno. Wow. Una puerta que le podemos abrir a Satanás si nuestro sí no es sí y nuestro no no es no. Tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros. Y cuando uno le dice sí al matrimonio, es para toda la vida. Sí es sí. Usted dijo sí. Y a las personas que aún no han tomado la determinación de casarse, piénselo bien. Piénselo bien, porque no hay reversa en el reino de los cielos para el matrimonio. A menos que se cumplan unas condiciones muy específicas, el matrimonio no tiene reversa.
Su sí en el matrimonio es sí, su no en el matrimonio es no, pero ese no en el matrimonio debe decirlo el día que le preguntan, acepta por esposo a, y a sus hijos les va a decir un día que sí es su padre y al otro que no. Y a sus padres les va a decir que un día usted es hijo y al otro día les va a decir que no. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y un día le vas a decir, sí, hoy te honro y mañana no. A tus hijos, ¿qué les vas a decir? Hoy respondo por ti y mañana no. Tu sí sea sí, tu no sea no. Así funciona. Tu sí sea sí, tu no sea no. Y mire lo que dice el versículo 13. Pues entonces vamos a ir recapitulando lo que dice este párrafo. Dice, tengan paciencia, porque el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. ¿No? Tengan paciencia. No pida paciencia, es un fruto del Espíritu. Y nos pone un ejemplo. El labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía, pero nosotros hemos construido nuestros propios sistemas de riego. Luego dice, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta que venga el Señor, para que se afirmen nuestros corazones, ¿cierto? Y dice, no se quejen unos con otros, porque el juez está delante de la puerta. No hay queja, no debe haber queja. Luego dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, así nos llama la Biblia, bienaventurados. Y luego pone el ejemplo de Job. Luego dice que no juremos, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora escuche bien lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Después de todo esto que el Señor nos ha enseñado, a tener paciencia, a sufrir con paciencia, a esperar el tiempo del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Luego nos dice, no juren que su sí sea sí, que su no sea no, no se queje. Luego dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Que haga oración. Entonces, alguno se afligió porque no ha experimentado la paciencia que es fruto del Espíritu, entonces oración. Pero si alguno está muy feliz porque ha soportado con paciencia el sufrimiento, alabe al Señor. No dice que vaya y traiga licor, bebidas espirituosas. Aquí no dice eso. Aquí dice que el que esté contento, alabe al Señor. Si estás afligido, oración. Si estás contento, alabanza. Ahora, ¿ya oraste o ya alabaste? Ahora sí, si hay alguien enfermo, que llame a los ancianos. Entonces, volvemos a lo mismo que hablamos al comienzo. Es mi responsabilidad ser el hombre que Dios quiere que sea. Y es mi responsabilidad orar si estoy afligido. Y es mi responsabilidad alabar si estoy contento. Ahora, si yo continúo enfermo después de haber hecho mi oración, puedo llamar a los hermanos en la fe. Y dice particularmente a los ancianos, hombres que tengan fundamento, hombres que tengan un conocimiento profundo de la palabra. Esos son los ancianos. Y pide que sean ungidos con aceite en el nombre del Señor. Recuerde usted que la unción con aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero noté algo esta mañana que estaba preparando la enseñanza. Yo este versículo lo he leído muchas veces, pero me llamó la atención algo. En esta versión, el versículo 15 no dice la oración de fe sanará al enfermo. Dice salvará.
salvará. De nada nos sirve que una persona se sane físicamente si se va a perder en el infierno. Lo que más nos conviene es que se salve su alma, porque la salvación es eterna. Tal vez los sufrimientos que tenemos en el cuerpo son pasajeros, pero la salvación es eterna. Y este versículo me llamó la atención. No dice la oración de fe sanará, sino la oración de fe salvará, salvará. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Estoy leyendo Santiago 5, versículo 15. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero el pueblo cristiano ha cambiado el versículo. ¿Sabe cómo dice el versículo para nosotros? No dice, confesaos vuestras ofensas. No. Dice, refregaos vuestras ofensas. Esa es la Biblia nuestra. Aquí no dice, refregaos vuestras ofensas unos con otros. No sé si ha oído la expresión, se sacaron los cueritos al sol o los trapitos al sol. Wow. El Señor dice, confesaos unos a otros, no refregaos unos a otros. Somos felices sacando los pecados del fondo del mar, de nuestro cónyuge, de nuestro hermano, del prójimo, para refregárselos en la carita y decirle, no se le olvide que usted hizo esto. Y el Señor dice, yo ya me olvidé, yo ya te perdoné, yo ya te sané, ya te salvé. Pero nosotros no nos confesamos nuestros pecados, nosotros nos refregamos nuestros pecados. Está mal. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Hay un problema en su casa? Ore uno por otro. ¿Hay un problema con sus hijos? Ore por sus hijos. ¿Hay un problema con sus padres? Ore por sus padres. ¿Hay un problema en la pareja? Oren. ¿Hay un problema en el trabajo? Oren. Paciencia y oración. Paciencia y oración. Paciencia y oración. Estoy en el versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Recuerden, la enseñanza de permanecer. El que permanece en mí y yo en él, dice un versículo, pida lo que quiera y le será hecho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora viene una historia bastante particular. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero la palabra de Dios es exageradamente clara cuando explica. Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, hace una oración para que no llueva. Entonces, si a usted alguien le dice que si sus oraciones funcionan, usted va a terminar diciendo, no, pero es que él era Elías, el profeta Elías. Y la Biblia dice aquí claramente, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No dice que Elías tenía un ojito aquí de más. Elías era un hombre común y corriente, como usted o como yo. La pregunta está, ¿y tus oraciones pueden detener el cielo 3 años y medio? ¿Pueden soltar el cielo 3 años y medio? ¿Cómo son nuestras oraciones? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró? Los que me están acompañando con la palabra de Dios, oró fervientemente, o sea que no oró de cualquier manera.
¿Y nosotros cómo oramos? ¿De cualquier manera? ¿O fervientemente? Y era que estaban necesitando que en este momento específico no lloviera. No es que usted va a orar por capricho para que no vuelva a llover y no vuelve a llover. Es porque hay específicamente un propósito y ese propósito debe estar alineado con Dios. Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora tiene sentido. Claro, de esto nos está hablando el comienzo del versículo, pero el Señor nos está llamando a una historia de Elías, y eso no tiene nada que ver con Santiago. Fueron muchos siglos los que pasaron entre Elías y Santiago, muchos. Vamos a leer un poco lo que dice Primera de Reyes 17:1. Miremos lo que dice Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ay, ay, ay. Pero eso sí es mucha la oración, ¿no? La seguridad con la que Elías le habla a Acab y le dice: te digo, hermano, no va a llover por mi palabra. Porque yo sé que Dios me escucha, porque yo sé que la oración que yo elevo a mi Padre resulta verdad, porque yo permanezco en Él. La Biblia dice que el que permanece en el Señor, todo lo que pida le será hecho. Elías tenía esta certeza y Elías vivió muchos siglos antes de este versículo que se está relatando en Santiago. Y Elías comprueba lo que está escrito en los versículos 7. Tengan paciencia hasta la venida del Señor y miren cómo el labrador espera el fruto de la tierra. Ese es el 7. Ahora mire lo que dice el 17. Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Qué poder hay en la oración de Elías? Hay mucho poder en la oración de Elías. Y es el mismo poder que Dios quiere desatar en nuestras oraciones. Porque la Biblia dice que Elías era un hombre como tú o como yo, con las mismas pasiones, semejante a nosotros, pero oraba y funcionaba. Y hoy el reto es, el desafío es para que tus oraciones funcionen, para que tus oraciones tengan el mismo efecto que tenían las oraciones de Elías. Que tú ores por sanidad en alguna persona y esa persona se sane. Que tú ores por prosperidad de alguna persona y esa persona reciba la lluvia temprana o la tardía de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mi capricho, y que sea hecho tal como Dios quiere que se haga. Porque aquí, en estas oraciones, no son caprichos de Elías. Porque la palabra de Dios dice, y la tierra produjo su fruto. Es decir, se cumplió el propósito para el cual había sido dada esa oración. Y terminamos con esto. Hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que lo hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿cuántos hermanos hay que tenemos cerca de nosotros que se han extraviado de la verdad? Pues nosotros tenemos un propósito que cumplir, hacerlo volver. ¿Y cómo lo hacemos volver? Con paciencia, orando fervientemente, con paciencia, esperando el tiempo preciso de Dios, no esperando mi tiempo. ¿Tu esposo está en un conflicto hoy y se quiere ir de la casa? Hermano, aquí dice que si se ha extraviado de la verdad, entonces usted con paciencia, con oración, lo puede hacer volver. Y si lo hace volver,
Si hace volver al pecador de su error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque lo realmente importante es la salvación del alma, no la sanidad del cuerpo. ¿Es importante la sanidad del cuerpo? Sí, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la salvación del alma, no la sanidad del cuerpo. Ahora, si se dan las dos cosas, maravilloso. Pero nosotros debemos velar por la salvación de las almas. Si en el proceso se da la sanidad, gloria a Dios, aleluya, el fruto se producirá porque Dios así lo determinó, pero no nos corresponde a nosotros, solo nos corresponde tener paciencia y orar, tener paciencia y orar. Ahora está entendiendo un poco lo que quise decir al comienzo cuando titulé esta enseñanza, dame paciencia. Deje de decir dame paciencia. Yo le pido, hermano, hoy, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, tenga paciencia, tenga paciencia. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Permanezca en Cristo, permanezca en el Señor, y el que permanece en el Señor dará mucho fruto, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Yo tengo un temperamento, un carácter un poco impaciente, y lo reconozco. Es que yo soy como Elías, sujeto a pasiones. Yo no soy perfecto. La perfección llega el día que me encuentre cara a cara con el Señor. Ese día llega la perfección. Cuando este cuerpo será perfeccionado. Cuando todo en mí será perfeccionado. Cuando reventará la plenitud de Cristo en mí. Hoy está la plenitud de Cristo en mí, pero estoy en un proceso de transformación por la renovación de mi mente. Tengamos paciencia de nuestros hermanos, porque el Señor ha tenido paciencia de nosotros. Tengamos paciencia de nuestros hijos, tengamos paciencia de nuestros padres, tengamos paciencia de nuestras esposas, de nuestros esposos, tengamos paciencia de los pastores de la iglesia, tengamos paciencia de nuestros hermanos en la fe, tengamos paciencia porque el Señor ha tenido paciencia con nosotros y nosotros en el tiempo que Él ha dicho hemos dado fruto, no antes ni después. El fruto se va a producir, de manera que debemos esperar a que se cumpla el tiempo preciso en nuestra familia, en todos los que nos rodean, por los que usted ha estado orando, espere que se cumpla el tiempo preciso. Mientras tanto, tenga paciencia, no se queje, ore por su hermano. Es que si está contento, es alabanza, no quejabanza. Es que si alguien cometió pecado contra ti, es confiésense los pecados y oren unos por otros. No refriéguense los pecados. No debemos pedir paciencia. Debemos permanecer en Cristo para producir paciencia naturalmente, para tener paciencia con todos aquellos que están un poco quedados o que van más adelante o que se creen más o que se creen menos. Aquí no, la Biblia nos señala para quién debemos tener paciencia. Aquí la Biblia nos señala con quién debemos quejarnos y con quién no. Nada de eso. Nada de eso dice la palabra de Dios. Nada de eso. Vamos a orar. Yo quiero darte gracias, Padre de los cielos, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Enséñanos, Padre, a esperar el tiempo preciso, el tiempo de la lluvia temprana o el tiempo de la lluvia tardía. Es esperar con paciencia. Es lo que estamos aprendiendo, Señor. Y solo lo podemos hacer permaneciendo en ti. No hay otra forma, Señor. Cuando estamos lejos de ti, nos volvemos impacientes, quejones, no oramos. Y aquí, Santiago 5, del 7 al 20, es muy claro. Tengan paciencia unos por otros hasta que el Señor venga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo esta enseñanza. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y lo único que tengo para ti, la única tarea que tengo para ti es permanece en el Señor, permanece en Él, nada más. El fruto se dará naturalmente. Y espera el sufrimiento si viene con paciencia. Serás llamado bienaventurado, pero ten paciencia. Llegará el día de la sanidad,
llegará el día de la restauración, llegará el día de la restauración económica, llegará el día que tengas que soltar los equipos que te ayudan a vivir, llegará el día que tienes que soltar las muletas que usas para apoyarte en la vida, llegará el día, como los bebés, que empezarás a caminar solo hacia los brazos del Padre amado. Llegará el día en que Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural, pero tienes que esperar con paciencia. Tienes que esperar con paciencia. Bienaventurados los que sufren, así nos llama el Señor. Bienaventurados los que sufren. Esperemos con paciencia, hermanos, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Exageradamente compasivo, exageradamente misericordioso. Esperemos en el Señor. Te invito, hermano, hoy para que esperes en el Señor. Espera. No pidas ese préstamo, espera. Ahora, si Dios ha colocado en tu corazón que es su voluntad, avanza. Avanza. Pero espera la lluvia. No hagas tus propios sistemas de riego. Espera la lluvia. Espera la lluvia. La lluvia tiene el nitrógeno suficiente para fertilizar tu tierra y dar el fruto que tú debes dar. Es la lluvia temprana, es la lluvia tardía que envía Dios Padre, no la que tú pones. Hay un versículo que recuerdo en este momento y es que el hombre todo lo que se proponga lo consigue. Si usted quiere vivir apartado de Dios, va a conseguir muchas cosas, pero ese no es el fruto que Dios quiere. Cuando los cultivadores fabrican sus propios sistemas de riego, producen un fruto, pero no es el fruto que produce el Señor. No es. No es el que produce la lluvia, que trae la cantidad de nitrógeno adecuada para fertilizar la tierra. No es lo mismo. Entonces, hermano, espera en el Señor. Espera que Él sea el que te bendiga. Espera que Él sea el que te provea. Espera que Él sea el que te sane. No visites brujos, agoreros, mentirosos, engañadores, estafadores que solo te quieren quitar el dinero. Espera el tiempo del Señor que Él te va a sanar. Es el tiempo de Dios. No es tu tiempo, ni mi tiempo. Es el tiempo que Él permite. Te bendigo en esta hora y te doy gracias por escuchar esta enseñanza. Te doy gracias por haberte conectado, por habernos escuchado. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada persona que está conectada. Cada persona que va a escuchar este mensaje, yo la bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias. Hasta luego y que Dios los bendiga.